Sí, doctora, sí se ve. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con la exposición sobre ictericia neonatal. Bien, la ictericia neonatal se define como la coloración amarillenta que aparece en la piel, las mucosas y la esclerótica del recién nacido que se va a generar por un aumento en un pigmento llamado bilirrubina. La definición clínica de este pigmento amarillento se llama ictericia, pero esa definición también puede ser una definición bioquímica llamándose así hiperbilirrubinemia. Hay que tener en cuenta que la ictericia neonatal considera un fenómeno normal de la transición a la vida extrauterina. Esto quiere decir que todos los recién nacidos van a tener tendencia a estar ictéricos, siempre y cuando los niveles de bilirrubina no sean tan elevados como para generar daño encefálico o daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué es importante estudiarla si les estoy mencionando que es un fenómeno normal? Porque existe a veces cierta tendencia a que a pesar de ser un fenómeno normal, por algunos mecanismos fisiopatológicos del recién nacido, estos se disparen y se incremente demasiado la bilirrubina, dando lugar a problemas neurológicos principalmente. Lo primero que debemos recordar es cómo se metaboliza la bilirrubina. Los glóbulos rojos de una persona adulta tienen un tiempo de vida de aproximadamente 120 días, lo cual no ocurre con un recién nacido, puesto que el tiempo de vida media de los bebés es muchísimo menor, encontrándose un tiempo de vida media para un recién nacido a término de 80 a 90 días y siendo aún más pequeño o menor en los niños pretérmino, que puede ir entre 60 a 70 días. Cuando los glóbulos rojos envejecen, van a viajar hacia el sistema retículo endotelial y van a ser destruidos. Cuando los glóbulos rojos son destruidos, van a dar lugar a la formación de dos grupos, al grupo hemo y al grupo globina. Las globinas son proteínas. Estas proteínas se van a convertir en aminoácidos y estos aminoácidos van a formar parte de la formación de nuevas moléculas de proteínas. En cambio, el grupo hemo va a dar lugar a la formación de tres componentes. El primero es el monóxido de carbono, el segundo es la biliverdina y el tercero es el fierro. Este fierro viaja con una proteína que se llama transferrina. Esta proteína transferrina lo ayuda a viajar nuevamente de regreso hacia la médula ósea de los huesos largos para producir la eritropoyesis y la formación de los nuevos glóbulos rojos. Una porción ingresa al hígado para ser almacenada en forma de ferritina. Pero aquí en la patología de ictericia, el sustrato que nos compete es la biliverdina. Esta biliverdina, a partir de una enzima llamada biliverdina reductasa, queda convertida en una sustancia llamada bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada también se le conoce como bilirrubina indirecta o bilirrubina liposoluble. La bilirrubina liposoluble es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y adherirse de forma absoluta a las células neurológicas, principalmente a los ganglios basales. Los ganglios basales recordamos que son unos acúmulos de sustancia gris que se localizan en la base del cerebro y se encargan del control de los movimientos. Es por ello que quiero que recuerden que esta bilirrubina es el problema en ictericia. La bilirrubina indirecta, cuando se incrementa en niveles muy elevados, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y adherirse al cerebro. Cuando se adhiere y no se controla la ictericia en estas condiciones, el paciente llega a tener daño neurológico irreversible. Esa bilirrubina no conjugada o indirecta se adhiere a una proteína de la circulación llamada albúmina y juntas viajan hasta el hígado. En el hígado son recepcionadas por unas proteínas llamadas ligandinas, ligandina X y ligandina Y. Encontrándose entonces dentro de la bilirrubina no conjugada, suelta la albúmina y la albúmina regresa a la circulación. Esta bilirrubina no conjugada se va a conjugar con una sustancia llamada ácido glucurónico.
Juntos van a formar la bilirrubina conjugada gracias a la acción de esta enzima importantísima que se llama UDP-glucuroniltransferasa. Entonces, esta bilirrubina conjugada se conjuga y da lugar a bilirrubina conjugada llamada bilirrubina directa o bilirrubina hidrosoluble. Esta bilirrubina es capaz de ser eliminada y excretada a través de la orina y de las heces. Ya no atraviesa barrera hematoencefálica, ya no se adhiere a los ganglios basales. Esta bilirrubina conjugada se elimina a través de las heces y de la orina. Un porcentaje alto de este tipo de bilirrubina conjugada se oxida por acción de las bacterias del intestino y da lugar a la coloración oscura que tienen las heces, llamado esterco bilino. Y otro porcentaje un poco menor pasa a eliminarse a través de la orina, a través del filtrado glomerular, en forma de pigmento de orina amarillento llamado urobilino. Y otro porcentaje, que es un porcentaje intermedio, regresa a la circulación en forma de circulación enterohepática. Y esta circulación enterohepática es bastante importante en ictericia y les voy a explicar por qué. Este es el hígado, lo que acabamos de explicar. La bilirrubina no conjugada, junto con la albúmina, uniéndose, llegando hasta el hígado, donde lo esperan unas proteínas, que son estas globulinas. Dentro del hígado, la albúmina regresa a la circulación, la bilirrubina indirecta se queda y se conjuga con el ácido glucurónico gracias a la unión de la glucuroniltransferasa y da lugar a la formación de la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada entonces atraviesa los canalículos biliares y llega a la bilis dentro de la vesícula biliar. Recuerden que existe una hormona que se llama colecistocinina. La colecistocinina aparece una vez que la persona ingiere alimento. Cuando el alimento llega hacia el duodeno, esta colecistocinina se libera dando lugar a contracción de la vesícula biliar. Es así cuando se libera la bilis y llega para poder transportar la bilirrubina conjugada dentro de la bilis, hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, con este pequeño esquema quiero explicarles lo siguiente. Cuando la bilirrubina directa sale, atraviesa los conductos biliares y llega hacia la segunda porción del duodeno. Muy bien. Cuando llega hacia la segunda porción del duodeno, normalmente, porque todas las personas tenemos bilirrubina, normalmente nuestras bacterias del intestino son capaces de metabolizar esta bilirrubina directa y convertirla en urobilinógeno y estercobilinógeno para dar lugar a que se tiñan las heces y la orina. Sin embargo, recuerden que los recién nacidos no tienen flora intestinal. El intestino del recién nacido es un intestino aséptico. Ellos tienen recién flora intestinal a partir de la primera lactancia. Cuando el bebé empieza a tomar la leche de la mamá empieza a ayudarlo a colonizar su intestino. Entonces, si nos damos cuenta, esa bilirrubina directa debía ser eliminada. Sin embargo, como no tenemos bacterias en el caso del bebé, en el caso del recién nacido, esa bilirrubina directa ha quedado atrapada en el meconio. El meconio es la primera deposición del recién nacido y es justamente bastante verde. El meconio tiene un color verde oscuro justamente gracias a la bilirrubina, que también es un pigmento verde. Para mala suerte, digo yo, para mala suerte del recién nacido, en el intestino delgado, a nivel del ribete en cepillo del intestino delgado, existen unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas. Estas enzimas son capaces de desconjugar la bilirrubina directa y reconvertirla en bilirrubina indirecta. Cuando sucede este fenómeno, esta bilirrubina indirecta regresa a la circulación para nuevamente ser metabolizada. ¿Cuál es el problema de esta circulación enterohepática? Que el bebé, por un lado, estaba recibiendo la bilirrubina indirecta producto de la destrucción de los glóbulos rojos, y por otro lado está recibiendo desde el intestino esta bilirrubina indirecta en forma de sobrecarga. Entonces, aquí este bebé ya tiene mucha bilirrubina indirecta que tiene que ser capaz de metabolizar para convertirla en bilirrubina directa. Ahora, todas las personas y todos los bebés nacen con los órganos completos. El problema es que la función de los órganos es lenta.
Es por ello que la enzima UDP-glucuroniltransferasa de forma natural en el recién nacido es lenta. Eso significa que no puede trabajar con tanta carga de bilirrubina indirecta. Es por ello que los bebés de forma fisiológica tienden a ponerse ictéricos, tienden a ponerse amarillitos. ¿Qué sucede entonces con esta circulación enterohepática? Ustedes saben que la primera leche del recién nacido se llama calostro. El calostro tiene un volumen aproximado de 5 a 7 cc por toma. Es bastante, no bastante, es poquito en realidad. Al ser poquito, no se estimula el reflejo gastrocólico, no se estimula la síntesis de colecistocinina porque el intestino del recién nacido tras tomar el calostro no entiende que acaba de llegar un nuevo alimento. Es por ello que los bebés sufren de un pseudoestreñimiento. ¿A qué se le llama pseudoestreñimiento? Que todo el meconio está en el intestino y toda esta betaglucuronidasa se está aprovechando de que está en el intestino, convirtiendo la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta y pasando así a la circulación enterohepática. Si el bebé lactara mucho, tuviera mucha cantidad de leche, como por ejemplo cuando toman fórmula, entonces el meconio sale inmediatamente del intestino, el bebé lo expulsa y entonces estas beta-glucuronidasas no tienen tiempo para convertir la bilirrubina directa en indirecta, no tienen tiempo para desconjugarla. Y esa es una de las causas de por qué los bebés se ponen amarillos de forma fisiológica. La ictericia se va a clasificar en ictericia fisiológica y en ictericia patológica. La ictericia fisiológica, que bien hemos visto ahora cómo se da todo el mecanismo de conversión del grupo E en grupo globina, en bilirrubina indirecta y luego pasa a ser directa, y felizmente la ictericia fisiológica se presenta en la mayoría de los casos. Todos los bebés en realidad van a estar ictéricos, solo que no todos van a manifestar la enfermedad porque se necesita aproximadamente más de 5 miligramos por decilitro para recién poder teñir la carita de amarillo. La ictericia fisiológica tiene como inicio el segundo día de vida de los recién nacidos. En los recién nacidos a término tienen un pico entre el tercer y quinto día. En ese momento el bebé se luce mucho más amarillo, mientras que en el prematuro el pico es un poquito más tardío, aproximadamente entre el día 5 al día 7 de vida. La ictericia fisiológica se caracteriza porque en el recién nacido a término suele persistir solo hasta el séptimo día. Eso significa que al séptimo día el recién nacido a término debería estar ya no tan amarillo, mientras que en el prematuro, por la misma prematuridad, sí esperamos a que tenga ictericia hasta las 2 semanas aproximadamente. ¿Por qué el prematuro suele ponerse más ictérico? Porque el bebé prematuro tiene una función de la enzima UDP-glucuroniltransferasa mucho más deficiente que la de un niño a término. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de los glóbulos rojos de un pretérmino es mucho menor que la de un a término. Es por ello que los recién nacidos prematuros hacen una ictericia mucho más elevada, con niveles más altos de bilirrubina y mucho más prolongada. Aquellos bebés que son alimentados con leche materna pueden tener con mayor frecuencia ictericia fisiológica versus aquellos que son alimentados por fórmula, y esto se debe al incremento de la circulación enterohepática. Ahora resulta que para mala suerte del bebito, la leche materna también contiene sustancias como las beta-glucuronidasas. O sea, las beta-glucuronidasas que se encuentran en el intestino son capaces de desconjugar la bilirrubina directa a indirecta y regresarla a la circulación enterohepática. Y adicionalmente a ello, la leche materna también tiene beta-glucuronidasas. Entonces, esto genera un incremento de la circulación enterohepática aún mayor sobre los recién nacidos que son alimentados con leche materna. Recuerden lo que les acabo de mencionar del pseudoestreñimiento. En cambio, si es un bebé alimentado con fórmula, la fórmula, como tiene un volumen mayor al calostro, puede lograr que el intestino se contraiga y elimine más rápidamente el meconio. La ictericia fisiológica siempre es a predominio indirecto. Recuerden que la bilirrubina se incrementa y existen dos fracciones de bilirrubina.
Una bilirrubina indirecta, que es la que hemos visto, que es la no conjugada, la que es dañina a nivel encefálico, y tenemos otra, que es la bilirrubina directa, que es hidrosoluble, que se elimina por las heces y por la orina, y esta felizmente no es dañina para el cerebro. La ictericia fisiológica entonces siempre será bilirrubina predominio indirecto. Monosintomática. Este paciente únicamente va a tener ictericia. No va a ser un niño que tenga fiebre, ni tampoco que vomite, ni tampoco que tenga signos de descompensación hemodinámica, etc. Pero aquí es el problema, la ictericia patológica. Ahora, la ictericia patológica, como su nombre lo dice, habla de una enfermedad. Sin embargo, la ictericia fisiológica que se excede en el tiempo o la ictericia fisiológica que se excede en los valores superiores también puede llegar a ser patológica. O sea, una ictericia fisiológica desregulada puede llegar a ser patológica, porque como es a predominio indirecto, puede dar lugar a daño encefálico. La ictericia patológica, felizmente, representa solo un porcentaje corto de todos los casos, 6%. Se inicia a partir del primer día de vida. Toda ictericia que se da dentro de las primeras 24 horas de vida es una ictericia patológica, es una ictericia de riesgo. Y también se considera una ictericia patológica aquella que sobrepasa los tiempos normales en que los niños deben tener ictericia, ya sea 7 días para los a término o 2 semanas para los primeros. La ictericia por lactancia materna o por leche materna que vamos a ver luego, esta se le da un chance, porque sí puede durar más de 2 semanas. La ictericia por leche materna, por los mecanismos que hemos comentado y que vamos a comentar luego, es prolongada. Puede durar tres semanas, inclusive se ha reportado casos de ictericia por lactancia materna que llegan a durar 3 meses. ¿Cuándo también es ictericia patológica? Cuando la bilirrubina directa es mayor a 1 miligramo por decilitro o cuando representa más del 20% de la bilirrubina total. Eso significa que cuando ustedes soliciten bilirrubinas, el laboratorio les va a entregar 3 valores. Un valor de bilirrubina total, un valor de bilirrubina indirecta y un valor de bilirrubina directa. Cuando ustedes este valor de bilirrubina directa la encuentren por encima de 1 miligramo por decilitro, independientemente del número total de bilirrubina, hablarán de ictericia patológica. La ictericia patológica también se considera aquella bilirrubina que se incrementa de forma acelerada, con una velocidad de aumento de más de 5 miligramos por decilitro al día. Por ejemplo, hoy le tomo bilirrubinas a un paciente que tiene 2 días de vida y sale en 10 miligramos por decilitro. El día de mañana, a la misma hora, le tomo un nuevo control y de pronto me sale 16 miligramos por decilitro. El incremento es 6 miligramos por decilitro por día. Ese niño, con ese incremento, también se considera ictericia patológica. Ictericia patológica también toma el incremento de la velocidad en relación a las horas. Si es más de 0,5 miligramos por kilo por hora, también se considera patológico. Por ejemplo, yo tengo un bebé al que le tomo bilirrubinas y me sale 10. De pronto, con 10 miligramos está dentro de los parámetros normales o dentro de los parámetros aceptables, pero en 6 horas yo le repito y sale 17. Entonces, se ha incrementado en 7 miligramos por decilitro. Estos 7 miligramos de más, yo los tengo que dividir entre las horas en que tomé el control. En este caso, supongamos que le tomé a las 12 de la mañana y la siguiente toma de 17 fue 6 de la tarde. Entonces le tomé a las 6 horas. Divido 7, que son los 7 miligramos que se incrementó, entre 6, que son las 6 horas, y me sale un valor de 1,16. Y eso significa que también es ictericia patológica porque el valor ha superado 0,5 miligramos por kilo por hora. La ictericia patológica es polisintomática porque casi siempre aparece dentro del contexto de un paciente infectado, de un paciente séptico o de un paciente que tiene hipotiroidismo, galactosemia, como vamos a ver a continuación. Tiene otra sintomatología. Estos son los exámenes de laboratorio de 3 pacientes del Hospital de Policía.
Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba van a ver que dice nombres de adultos, parece, ¿no? Por las edades. Aquí 30 años, abajo 37. Y es que nosotros cuando tenemos recién nacidos solemos colocarles el nombre y apellido de las mamás para evitar confusión con las muestras de los recién nacidos. Es por eso que los datos de la parte superior son los datos de la mamá, excepto el de la mano derecha, del de arriba, que sí es un bebito que se hospitalizó, Dariel Huarcaya, es un bebito que se hospitalizó, que es el único que tiene sus datos. Pero lo demás sí son bebitos, son recién nacidos, pero tienen los datos de la mamita. Entonces, en este primer ejemplo estamos verificando el valor de bilirrubina total. Dice, valor de bilirrubina total, 14.1. Valor de bilirrubina directa, 1. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando es más de 1, de 1 miligramo por decilitro, puede representar una ictericia patológica. Entonces, ahí vamos mirando, prendiendo el ojito, a ver si es que vamos a buscar otras causas de ictericia. Y tenemos la bilirrubina indirecta en 13.1. Todo esto lo vamos a llevar nosotros a unas tablas. En pediatría y en neonatología trabajamos siempre con tablas, tablas de cruce en relación a la edad gestacional, en relación al tiempo de vida postnatal, y todos los bebitos van a tener unas tablas que ahora les voy a explicar para ver si entran o no a tratamiento. En el caso de este bebé Huarcaya, por ejemplo, tenía una bilirrubina de 17.1, la total, la directa en 0.9 y la indirecta en 16.2. Ahora, el problema de la indirecta es la que se adhiere a los ganglios basales del cerebro. Entonces, habría que ver si es que este paciente entraba o no a fototerapia. Y aquí abajo es lo mismo, la bilirrubina total en 10.8, la directa en 0.7, que está bien, y la bilirrubina indirecta en 10.1, ¿no? Siempre cuando encuentren bilirrubinas a predominio indirecto, la mayoría de ellas son fisiológicas. Dentro de la etiología, vamos a encontrar o vamos a dividir a la bilirrubina en causas de bilirrubina indirecta incrementada y en causas de bilirrubina directa o conjugada, ¿no? Incrementadas. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia indirecta, hablaremos de todas las causas de hiperbilirrubinemia que se presentan antes del hígado, o sea, son causas prehepáticas. ¿Por qué? Porque recuerden que en el hígado se produce la conversión de bilirrubina indirecta a directa. Todo lo que ocurra detrás nos habla de hiperbilirrubinemia indirecta. Aquella que aparece dentro de las primeras 24 horas de vida siempre se considera patológica y obedece principalmente a factores de incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de factor. Bebés que son de grupo distinto a la mamá. Para que se produzca una incompatibilidad de grupo, la mamá debe ser del grupo O y el recién nacido debe ser de un grupo distinto, ya sea A, grupo B o grupo AB. Mientras que en la incompatibilidad de factor, la mamá debe ser de grupo RH negativo y el recién nacido de grupo RH positivo. Las incompatibilidades de grupo y de factor se consideran una de las causas más catastróficas y desastrosas que podemos tener nosotros con los recién nacidos, porque estos bebitos cursan con una terrible hemólisis, con destrucción de glóbulos rojos, con anemia y evidentemente ictericia, predominio indirecto, capaz de generar encefalopatía hiperbilirubinémica. Cuando la ictericia aparece entre el segundo y séptimo día de vida, entonces nos encontramos principalmente ante ictericias fisiológicas, por los mecanismos ya comentados. Pero también podemos encontrar otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades hemolíticas de origen no isoinmune. ¿Qué significa? Cuando nosotros hemos encontrado en esta primera parte de incompatibilidad, la ictericia que se produce aquí tiene origen inmune. ¿Por qué? Porque cuando hay incompatibilidad, se origina una reacción que se llama reacción antígeno-anticuerpo o reacción isoinmune, porque existe esta unión antígeno-anticuerpo. Sin embargo, estas ictericias de aparición precoz por enfermedades hemolíticas son producidas por defectos en la membrana del glóbulo rojo, por defectos en la función del glóbulo rojo. Normalmente los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava y en la zona central tienen una especie de, como si fuera una dona, como un hundidito. Esas son las formas normales del glóbulo rojo. Toda enfermedad que produzca una forma distinta del glóbulo rojo va a dar lugar a una
destrucción previa, una destrucción precoz del glóbulo rojo. Porque cuando los glóbulos rojos están pasando a través de los sinusoides esplánicos, o sea, a través de los sinusoides del vaso, cuando tienen la forma bicóncava, ellos son deformables, pasan a través de los sinusoides del vaso bueno, y regresan a la circulación. Sin embargo, si tenemos formas de glóbulos rojos distintas a la bicóncava, estos van a quedar atrapados a nivel del vaso y por ende van a ser destruidos porque su membrana es frágil y va a dar lugar a la liberación de hemoglobina y todo el proceso de conversión en bilirrubina indirecta. Entonces aparecen aquellos defectos de la membrana del eritrocito. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad autosómica dominante, donde aquí hay una alteración a nivel de una proteína que codifica la formación de la membrana, que se llama espectrina. Entonces, evidentemente, el vaso la capta y rompe ese esferocito. Tenemos también defectos enzimáticos, o sea, de sustancias o proteínas que están dentro del glóbulo rojo. El déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es importante que lo recuerden porque muchas personas lo pueden padecer. Es causa de ictericia a predominio indirecto, incluso ictericias que llegan a tratamientos como exsanguíneo transfusión, que vamos a ver luego, y que muchas veces no se sospecha porque esta enfermedad predominantemente se da en gente asiática, europea, no se da mucho en nuestra población, sin embargo se ha visto que cada vez hay más personas que son inmigrantes y aparecen pues en hijos de italianos, de españoles, y resulta que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una sustancia que va a proteger al glóbulo rojo contra el estrés oxidativo. Eso significa que cuando hay de repente algún cambio en el pH o movimientos de bulimia, gracias a esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nuestros glóbulos rojos no se rompen rápidamente. Sin embargo, las personas que padecen de esta enzima tienen glóbulos rojos friables y frágiles que se rompen al pasar a través de los vasos sanguíneos. Existe una enfermedad que es importante que la recuerden porque esto es pregunta de examen, que se llama fabismo. El fabismo se ha visto involucrado justamente en este defecto del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque son personas que de pronto han vivido bien y empiezan a consumir habas que pueden ser cocidas o ensalada, bueno, y entonces como tienen este defecto enzimático, se empieza a generar una anemia hemolítica, se empiezan a destruir sus glóbulos rojos. La persona termina anémica, termina ictérica, y entonces cuando empiezan a buscar en la historia clínica qué sucedió, lo único extraño fue que consumieron por primera vez en su vida habas. Y resulta que estas habas habían desencadenado pues el estrés oxidativo del glóbulo rojo. ¿Qué otras causas tenemos? Por ejemplo, tenemos las hemólisis inducidas por fármacos, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, de penicilina, de cefalosporinas, puede generar destrucción de glóbulos rojos. La sepsis también. La reabsorción de sangre extravascular. Resulta que muchas veces existen traumatismos producidos por el parto y estos traumatismos pueden dar lugar a sangrado. Uno de los sangrados más frecuentes es la producción de cefalohematoma. El cefalohematoma es un sangrado a nivel subperióstico, o sea, es un sangrado por debajo del periósteo, que es una capa que recubre el hueso del cráneo. Este acúmulo de sangre, recuerden que va a servir como un sustrato para que el grupo de hemoglobina se separe y luego se produzca bilirrubina. Otras causas también, por ejemplo, son niños que nacen de parto traumático y tienen una hemorragia a nivel de las glándulas suprarrenales. O también ocurre en los prematuros. El prematuro tiene una matriz germinativa, o sea, ellos tienen vasos sanguíneos en sus ventrículos que son muy delicados. Cuando el bebé pretérmino nace y uno lo mueve o lo agita muy fuerte al hacer las maniobras de reanimación, o cuando, por ejemplo, ese pretérmino está sujeto a anoxia, hipoxia, a hipotermia, esos vasos sanguíneos de su matriz germinal se rompen y generan un sangrado. Esa hemorragia también sirve de sustrato para la formación de bilirrubina indirecta. Y aparecen otras causas también como ictericia familiar, y esto es un poquito más raro. Ahora, la ictericia prolongada, que es aquella que se produce pasadas las 2 a 3 semanas, porque acuérdense lo que hemos conversado. Normalmente la ictericia debe durar 1 semana en el atérmino y debe durar 2 semanas en el pretérmino.
pero existen algunas situaciones que se pueden prolongar más de 2 a 3 semanas. Una de ellas es la ictericia por leche materna. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego puede aparecer ictericia fisiológica prolongada en recién nacido de bajo peso. El prematuro de bajo peso sí podría tener derecho de tener una ictericia un poco más prolongada, porque tenemos que tener en cuenta que su enzima UDP-glucuroniltransferasa trabaja de forma inmadura, de forma deficiente. Recordar que ellos tienen un tránsito gastrointestinal mucho más lento, por lo tanto el meconio casi siempre se queda en el intestino, dando lugar a que las beta-glucuronidasas lo reconviertan de directa a indirecta y aumente la circulación enterohepática. Hay algunas enfermedades que también pueden dar lugar a hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, el hipotiroidismo, como vimos ayer, la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad donde existe un déficit de una enzima que convierte la galactosa en glucosa. Como no existe la enzima, no existe glucosa y solamente se genera galactosa. Y la galactosa es tóxica para todos los órganos y sistemas. El hijo de madre diabética también es un niño con tendencia a ponerse ictérico porque existe policitemia. La policitemia es una situación del recién nacido donde existe un exceso de glóbulos rojos. El glóbulo rojo del recién nacido tiene un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal la tiene desde que es un embrión hasta aproximadamente el segundo mes de vida. Y el problema de esta hemoglobina fetal es que es una hemoglobina que difícilmente suelta el oxígeno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el bebé tiene un montón de glóbulos rojos, porque justamente este estado de hipoxia que sufre el bebé de forma permanente cuando es un feto, hace que a nivel del riñón se detecte justamente esta hipoxia y se secrete una hormona llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una hormona que se sintetiza a nivel de las células peritubulares del riñón y se encarga de dar la indicación a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo, en su afán de querer tener más oxigenación, empieza desesperadamente a producir glóbulos rojos y es por eso que los bebés cuando nacen tienen niveles de hemoglobina súper altos. Ellos tienen niveles de hemoglobina de 17, 18, mientras nosotros tenemos 12, 13. Ellos tienen mucha bilirrubina, muchos glóbulos rojos, mucha hemoglobina, justamente por el tipo de hemoglobina que tienen, por la hemoglobina fetal. Aparecen también, por ejemplo, en enfermedades como estenosis hipertrófica de píloro, por una disminución de la actividad de su enzima UDP-glucuroniltransferasa. Esta enfermedad de estenosis hipertrófica de píloro es una enfermedad que van a ver en pacientes que tienen más de 3 semanas de vida y que presentan vómitos explosivos, presentan una acidosis hipoclorémica, y es una enfermedad quirúrgica en realidad, pero se asocia también a disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa. Existe también dentro de las causas de obstrucción intestinal, es lo mismo cuando el meconio se queda atrapado, es el mismo precepto, por aumento de la circulación enterohepática. Y existen también otras causas de ictericia indirecta, y estas ya son más enfocadas a enfermedades autosómicas. La primera y la más conocida se llama síndrome de Krieger-Najjar, y esto se produce es una enfermedad autosómica recesiva donde existe una alteración a nivel de la enzima UDP-glucuroniltransferasa. Hay dos tipos de Krieger-Najjar. El de tipo 1, donde no hay enzima, no existe la función de la enzima, por lo tanto, estos pacientes nunca metabolizan, nunca convierten la bilirrubina indirecta a directa, nunca la conjugan, y estos pacientes suelen fallecer pronto, antes del año de vida. Y existe un Krieger-Najjar de tipo 2, donde sí existe enzima, pero en poca cantidad. Entonces, son pacientes que sí llegan a vivir un poco más de años, pero necesitan un tratamiento estimulante de esta enzima para poder metabolizar la bilirrubina. Existe también otra enfermedad que se llama enfermedad de Gilbert, donde el paciente sí tiene, sí funciona su enzima glucuroniltransferasa. El problema es que en Gilbert el número de células de la enzima está disminuido. O sea, disminuye la actividad de la enzima por disminución en el número de la UDP-glucuroniltransferasa. Estos pacientes llegan a adolescentes y a jóvenes y nunca se descubre que tuvieron Gilbert,
excepto que cuando sufren algún estrés se ponen amarillos y casi siempre se ponen ictéricos solamente en la cara. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan algún compañero que esté en ayuno prolongado, que esté estresado por el examen, que ha tenido fiebre, van a encontrar que se pone amarillo. Esa es una enfermedad de Gilbert. Se diagnostica en niños o en adolescentes principalmente. Entonces, toda la hiperbilirubinemia indirecta es aquella que se produce prehepática. Aquí, por ejemplo, está el glóbulo rojo. Cuando hay policitemia, se va a producir hiperbilirubinemia indirecta. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí. Los bebitos tienen poca cantidad de albúmina y eso es lo que sucede también en el prematuro. Si no hay proteína transportadora, entonces habrá mayor bilirrubina indirecta libre capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Todo aquello que se presente después del hígado se llama hiperbilirubinemia directa o conjugada. Y esta siempre es patológica. La hiperbilirubinemia directa o conjugada siempre es patológica. En cambio, la indirecta puede ser fisiológica o puede ser patológica. La hiperbilirubinemia directa tiene como causas frecuentes algunos síndromes un poco raros, como por ejemplo el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor, que en realidad son causas de ictericia a predominio directo, pero son bastante raras. Tanto en Dubin-Johnson como en síndrome de Rotor hay una dificultad para la excreción de los glucurónidos, o sea, tienen dificultad para excretar la bilirrubina conjugada. Entonces, en el caso de Dubin-Johnson, el hígado se pone de color parduzco cuando hacen biopsia y en el caso de Rotor no. Son causas raras de ictericia a predominio directo. Existen otras enfermedades como por ejemplo la galactosemia que también nos da ictericia a predominio indirecto, las enfermedades como el hipotiroidismo o como la fibrosis quística que también pueden ser causa de hiperbilirubinemia directa. Y aquí aparece el grupo TORCH. El grupo TORCH que incluye toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, VIH y sífilis, son capaces también de producirnos una hepatitis. Cuando ustedes lean hepatitis en recién nacido, no piensen como, por ejemplo, en un niño, hepatitis A, hepatitis B, no. En ellos, el grupo TORCH es el principal causante de hepatitis. Ahora, dentro de las ictericias también patológicas está la ictericia colestásica. ¿Cuándo se llama ictericia colestásica? Cuando tenemos ictericia a predominio directo. Y aquí aparece esta enfermedad importante llamada atresia de vías biliares. Recuerden que la atresia de vías biliares es la causa principal de colestasis neonatal. Y eso lo vamos a revisar a continuación porque es importante la sospecha. Si ustedes diagnostican pronto una atresia de vías biliares, ese paciente va a sobrevivir. Si no se hace, el paciente entra en cirrosis y luego en muerte. Entonces, recordamos, ¿por qué se produce la ictericia fisiológica? Aquí vemos un bebé ictérico. Porque tenemos glóbulos rojos aumentados debido a la policitemia fisiológica por el tipo de hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo de vida media más corto, entre 60 y 70 días en un pretérmino y entre 80 y 90 días en un atérmino. ¿Por qué más? Porque tenemos una disminución de albúmina de forma natural en recién nacidos, sobre todo en los prematuros, por lo tanto no hay transporte. Cuarto, hay una actividad reducida de la UDP glucuronil transferasa de forma natural en el recién nacido. Quinto, hay una disminución en la capacidad de la captación de la bilirrubina indirecta. Lo que pasa es que la bilirrubina indirecta se capta por estas ligandinas que les comentaba, que eran la X y la Y. Entonces, en el recién nacido, estas proteínas tienen un poco de deficiencia, entonces no captan bien la bilirrubina indirecta. Y aquí aparece pues el exceso de las beta-glucuronidasas, tanto en el intestino delgado como en la leche materna. Y todo el aumento de la circulación enterohepática debido a la ausencia de microbiota intestinal y al menor reflejo gastrocólico generando un pseudoestreñimiento. Al haber menor producción de leche, entonces encontraremos una especie de pseudoestreñimiento, ¿no? La hipogalactia nos da pseudoestreñimiento y por lo tanto mayor tiempo para que las beta-glucuronidasas hagan su parte de convertir la bilirrubina directa, de desconjugarla a bilirrubina indirecta. La incompatibilidad de grupo es un tema que van a tomar mañana
No se olviden que es un tipo de ictericia que se presenta a las primeras 24 horas, es bastante catastrófico. Tienen que tener en cuenta que la mamá tiene que ser de un grupo distinto al bebé. La mamá debe ser de grupo O. Como vemos acá en esta última imagen, el grupo O no expresa en su membrana ningún antígeno, no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos, anticuerpos preformados desde la etapa fetal. La mamá, desde que ella fue un feto, ya había generado dentro de su sangre a nivel sérico anticuerpos anti-A y anti-B. En cambio, el grupo sanguíneo distinto, como A, grupo B o grupo AB, expresan en su superficie de membrana el tipo de grupo. Por ejemplo, la membrana de un glóbulo rojo de un grupo A expresará el antígeno A. La membrana del grupo B expresará un antígeno de tipo B y un AB expresará ambos antígenos. Como la mamá ya tenía preformado el anticuerpo anti-A y anti-B, una vez que queda embarazada de un bebé que es de un tipo de grupo distinto, los anticuerpos maternos atacarán inmediatamente a los antígenos expresados en la membrana del glóbulo rojo del feto y así se producirá la isoinmunización y por ende la destrucción de ese glóbulo rojo. La incompatibilidad de RH es mucho más severa y se produce cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Y el mismo precepto, el glóbulo rojo del recién nacido, que es de grupo RH positivo, expresa en su membrana un antígeno que se llama antígeno D. La mamá, a su vez, como tiene RH negativo, no expresa ningún antígeno en la superficie de su membrana y da lugar a la formación de anticuerpos, anticuerpos anti-D. Cuando la mamá, que es RH negativo, tiene un feto RH positivo, pues entonces se producirá el mismo fenómeno comentado en la incompatibilidad de grupo. Habrá una unión antígeno-anticuerpo, destrucción y hemólisis de ese glóbulo rojo. La diferencia entre uno y otro radica en que en el caso de la incompatibilidad de grupo, esta destrucción se va a dar desde el primer embarazo, porque nosotros ya venimos preformados desde que somos fetos. En cambio, la incompatibilidad de RH requiere contacto previo a través de las células de memoria para que luego se produzca este tipo de inmunoglobulina G, que es aquella que va a atacar al antígeno que cree que es un antígeno malo, pero en realidad es el antígeno expresado por el glóbulo rojo del recién nacido. Y se da todo este fenómeno de destrucción debido a la acción antígeno-anticuerpo o isoinmunización. No les explico más de esto porque esto lo van a ver mañana. Los efectos de la conjugación ya los acabamos de ver. Les describí Gilbert y Krüger-Najar. Aquí está Krüger-Najar. Hay que sospecharlo, esos nombres son un poco raros, son preguntas casi siempre de los exámenes. Krüger-Najar, autosómico recesivo, da lugar a ictericia de predominio indirecto, porque el problema se da antes de la conversión de bilirrubina indirecta a directa. No es hemolítico, es simplemente un defecto en la conversión. El de tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto, con bilirrubinas bastante altas, más de 20 miligramos por decilitro. Y la de tipo 2, sí existe un poco de enzima, funciona a medias, y entonces estos pacientes se favorecen del uso del fenobarbital. Ustedes probablemente han escuchado que el fenobarbital es un anticonvulsivante. Sin embargo, también se utiliza como inductor enzimático en pacientes que tienen Krüger-Najar, porque ayuda a que esta enzima, como su acción es deficiente, ayuda a que trabaje un poco más. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener en teoría una vida normal, una calidad de vida aceptable. El tratamiento definitivo es el trasplante hepático. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro del hígado se encuentra la UDP glucuroniltransferasa. Entonces necesitan un nuevo hígado para tener una UDP que trabaje correctamente. La deficiencia a nivel del número, el número de células que producen esta enzima, nos da la enfermedad de Gilbert, diagnosticada con frecuencia en la adultez o en la adolescencia, que te induce ictericia en situaciones de estrés, que no requiere tratamiento en realidad, solo no estresarse. Y a predominio directo, pues aparecen las dos enfermedades que son rarísimas, que son Dubin-Johnson y Rotor, donde hay una deficiencia en la excreción de los glucurónidos. Da lugar a ictericia también, pero es a predominio directo.
porque en este momento ya se conjugó la bilirrubina indirecta en directa, simplemente que no se puede excretar. Entonces queda atrapada en el hígado, dando lugar a un hígado pigmentado que se puede ver a través de la anatomía patológica en Dubin-Johnson, y en el caso de Rotor, por algún motivo, el hígado no se pigmenta. Son enfermedades autosómico-recesivas. No requieren tratamiento y tienen buen pronóstico. Ahora, la ictericia prolongada. La ictericia prolongada, cuando pensamos en ictericia prolongada eh, benigna, digámoslo así, hablamos de la ictericia por lactancia y por leche. Existen dos tipos de ictericia prolongada por leche y por lactancia. Cuando se presenta de forma precoz, antes de la primera semana de vida, se llama ictericia precoz por lactancia materna. Y esta se produce justamente por los mecanismos que habíamos conversado, porque tempranamente la mamá produce poca cantidad de calostro. Al producir poco calostro, no se estimula a la colecistocinina y el meconio que se encuentra habitando en el intestino grueso se queda allí, favoreciendo a las beta-glucuronidasas para convertir o para desconjugar la bilirrubina directa en indirecta y aumentar la circulación enterohepática. Entonces, esta ictericia precoz que se presenta por lactancia materna va a generar también que el bebé se halle deshidratado, delgado, con pérdida ponderal importante. Hay que tener en cuenta que todos los bebés pierden peso la primera semana de vida, es normal. Sin embargo, cuando el bebé realmente no se está alimentando correctamente porque existen mamás que no producen gran cantidad de leche, gran cantidad de la primera leche calostro, entonces bajan de peso, no hacen meconio, hay retraso en la eliminación de meconio, entonces se produce todo este incremento de la circulación enterohepática. En el año 2022, en la última, se cambió el nombre de ictericia precoz por lactancia materna por el nombre de hiperbilirrubinemia por aporte subóptimo. Y se dio justamente para evitar que las mamás dejaran de dar de lactar, porque a veces escuchar la palabra lactancia materna, ictericia, por la culpa de la lactancia, la mamá podía asumir que realmente hay un problema con ella y no darle de tomar leche al bebé o darle muchísima fórmula, ¿no? Y la idea siempre es que la lactancia materna sea idealmente exclusiva. Por eso que en ese año se cambia el nombre a decir por aporte subóptimo, o sea, menos de lo que se sabe. Aparece un tipo de ictericia, que es la ictericia tardía que aparece en pacientes de más de 7 días y ya no se da por una hipogalactia, ya no se da por una disminución en el volumen de leche, sino que se da por la presencia de sustancias dentro de la leche. Y entre ellas la más conocida es la beta-glucuronidasa, que ya hemos visto todo lo que hace, la presencia de pregnanos y ácidos grasos no esteroideos que dan lugar a la inhibición de la UDP-glucuroniltransferasa. Entonces, la misma leche que puede provocar ictericia, no solamente por falta de leche, sino también por la leche misma. Por eso es que esta icteria es la ictericia tardía por leche materna, que también se llama síndrome de Arias. Entonces, por lo tanto, la ictericia por leche materna ocurre en un 2% de los recién nacidos sanos. Eso es lo que vemos en consultorio nosotros bastante. Los bebés que son alimentados con leche materna están más ictéricos que los bebés que son alimentados con leche mixta, o sea, fórmula más leche materna. En teoría, muchos de los bebitos persistirán amarillos hasta más del mes de vida. Siempre predominio indirecto, siempre predominio indirecto. La atresia de vías biliares hemos visto, que les expliqué hace un momento. La atresia de vías biliares es la causa principal de colestasis neonatal y es importante sospecharla precozmente. ¿Por qué? Porque esta ictericia que se presenta por esta patología atresia puede matar al bebé. Le da cirrosis, disfunción hepática y fallece. Entonces, la atresia de vías biliares frecuentemente se genera por virus. Los principales virus son el citomegalovirus, el reovirus número 3, y esto va a producir una respuesta inflamatoria a nivel de la vía biliar. Esta respuesta inflamatoria desencadena en una reacción inmune, antígeno-anticuerpo, dando lugar a un resultado de fibrosis. Entonces, la vía biliar se fibrosa. Evidentemente, al fibrosarse la vía biliar, no se puede excretar la bilirrubina, queda atrapada en el hígado. Entonces, la forma más frecuente de presentación es cuando tenemos fibrosis, obliteración de toda la vía biliar. Si ustedes se dan cuenta, aquí pueden encontrar el hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común, el cístico que viene de la vesícula y el coledo.
En el caso de la número 3, que para mala suerte es la más frecuente, está obliterada toda la vía biliar y ocurre una especie de compresión externa que da lugar en un inicio a dilatación de las vías intrahepáticas. Primero se obstruye afuera toda la vía biliar externa y luego de forma secundaria se obstruye toda la vía interna, de forma progresiva. Clínicamente se caracteriza porque el paciente presenta bilirrubinas altas a predominio directo, el paciente luce ictérico, pero es una ictericia verdínica. Verdínica significa, es una ictericia casi, es un verde como, no es un verde amarillito, como la ictericia por indirecta, sino es un verde medio marrón, o sea, súper ictérico. El paciente presenta acolia. Acolia significa que no hay color en las heces. Al no haber secreción, al no llegar la bilirrubina, porque está obstruido el canal, no llegar al intestino, entonces no pueden teñirse las heces con esterco bilinógeno. Por lo tanto, hay acolia. La coluria es una coloración como té cargado de la orina y se produce porque hay cierta regurgitación de la bilirrubina directa hacia los vasos sanguíneos y por filtrado glomerular pasan a la orina de forma incrementada, dando lugar a coluria, y el paciente evidentemente presenta hepatomegalia. Los signos de hipertensión portal se presentan de forma más tardía y justamente son signos como en el caso de cirrosis hepática. Hay ascitis en el recién nacido, hay arañas vasculares y hay problemas de trombosis y también de sangrado. Característicamente la atresia de vías biliares se presenta a partir de la segunda semana de vida y da lugar a falla hepática y a cirrosis si no es tratada a tiempo. Recuerden entonces, la malformación de vía biliar más frecuente es la atresia de vías biliares a predominio directo. El diagnóstico se hace a través de una ecografía, donde se observa ausencia, hipoplasia o forma irregular de la vesícula, característicamente con dilatación de vías biliares. Como aquí pueden observar, por ejemplo, hay un tubito en esta imagen, que es un tubito por donde se está inyectando contraste. Este estudio se llama colangiografía intraoperatoria. Cuando tenemos sospecha de un paciente con atresia de vías biliares, porque primero hemos sospechado clínicamente porque es esa ictericia a predominio directo que aparece en pacientes mayores a 2 semanas. Le hemos hecho una ecografía y de pronto la ecografía nos da signos indirectos de que puede tratarse de una atresia de vías biliares, pero el diagnóstico confirmatorio lo hacemos dentro de sala de operaciones a partir de un estudio que se llama colangiografía intraoperatoria, donde se inyecta contraste y se busca visualizar la integridad y anatomía de la vía biliar. Entonces, aquí ustedes pueden observar donde señala la flecha una especie de trayecto fibroso. Esos trayectos fibrosos nos están hablando de que esa vía está obliterada, está fibrótica. Y en este momento de intraoperatorio se da el diagnóstico. Dentro de esa cirugía se hace una cirugía paliativa, una cirugía que no es correctiva todavía, es una cirugía inicial que se llama cirugía de Kasai y consiste en una derivación hepatoyeyunal, también llamada portoenterostomía de Kasai. Entonces, de manera simplificada. Lamentablemente no se puede, la bilirrubina no va a llegar hasta la segunda porción del duodeno. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Corta, lo que va a hacer es, traspasa la parte del duodeno y llega, esto de acá rosadito es el yeyuno. Dice, bueno, como lamentablemente no va a haber llegada de la bilirrubina directa a nivel del duodeno, entonces cojo la porción del yeyuno que no va a estar afectada y la trato de ingresar o unir con el hígado, porque por lo menos aquí hay un poquito de espacio para que pase la bilirrubina. Entonces pasa directamente hacia el yeyuno. Por eso es que esta derivación se llama portoenterostomía, porque está tratando de unir los vasos del hígado o los sinusoides del hígado con el yeyuno. Lamentablemente, esta cirugía de Kasai no es una cirugía correctiva, es una cirugía paliativa que se debe realizar antes de los 45 días de vida del neonato. Posteriormente a ello se espera a que el tratamiento definitivo y final sea el trasplante hepático, idealmente alrededor de los 2 años.
Cuando los pacientes con atresia de vías biliares no tienen la cirugía de Kasai antes de los 45 días, llegan a tener mucho daño a nivel hepático y mueren. Entonces, la cirrosis hepática que se establece en la atresia de vías biliares es bastante eh, rápida, ¿no? En 45 días. Entonces, el diagnóstico precoz es importante en estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ictericia? Prematuro, bajo peso al nacer, varones, todas las ictericias que se presenten en menos de 24 horas, lo que hemos visto de la hemólisis, cuando las bilirrubinas totales se incrementan rápidamente, cuando tenemos un padre o un hermano que requirió fototerapia o sanguíneo transfusión, también hay cierta tendencia de que el nuevo bebé tenga necesidad de tratamiento. Cuando el paciente tiene cefalohematoma, fractura de clavícula o tiene sangrado de la matriz germinal en el caso del prematuro. Factores de riesgo también tienen al síndrome de Down, al hijo de madre diabética que fue macrosómico por la policitemia, niños que son alimentados con leche materna exclusiva, que han bajado de peso, los asiáticos, principalmente para las patologías como Gilbert o las patologías como Krieger-Najjar, que casi siempre aparecen en asiáticos o en personas europeas o italianos, etcétera, y el TORCH, ¿no? Infecciones maternas como TORCH. Pero existen también otros factores de neurotoxicidad, y esto es lo último que se agregó en el año 2022 en las guías de práctica clínica de ictericia. Hay 5 factores de neurotoxicidad que nos hacen pensar que este paciente realmente puede tener daño encefálico, y son principalmente la prematuridad, la historia de enfermedad hemolítica, como hemos visto, por incompatibilidad de grupo o de RH, el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la presencia de hipoalbuminemia, menos de 3 gramos porque no va a haber transportador, que el paciente se halle clínicamente inestable o que padezca de sepsis. Y esos son los factores de neurotoxicidad. Clínicamente, la ictericia se caracteriza por tener distribución cefalocaudal, por teñir la cara, la piel, los ojos, las escleras de color amarillo. Siempre se inicia en la cabeza y se distribuye hacia la parte inferior del cuerpo. Y tener en cuenta que la intensidad clínica no es directamente proporcional al valor de bilirrubina. ¿Qué significa? Nosotros podemos ver a un bebé amarillo de repente hasta el abdomen. Entonces podemos pensar que de repente tiene valores de bilirrubina según esta tabla que se llama esquema de Kramer. De repente podemos pensar que está en 15 y de repente le sacamos sus bilirrubinas y resulta que la bilirrubina total está en 9. Eso significa que no hay una correlación directamente proporcional. El esquema de Kramer se ideó principalmente en lugares donde no existían laboratorios para tomar bilirrubinas en sangre. Entonces nos permitían predecir cuánto más o menos de bilirrubina tenía el recién nacido y si es que requería o no entrar a tratamiento. Se ha visto que el esquema de Kramer en realidad en hospitales como los nuestros no se aplica porque hay una diferencia eh, entre la intensidad que uno ve y realmente los valores de bilirrubina que tiene. Sin embargo, para fines de conocimiento deben saber que existe ese esquema de Kramer y por lo menos nos indica que cuando ya tenemos las manos y los pies teñidos, manos y pies están comprometidos, ya estamos esperando más de 18 miligramos por decilitro de bilirrubina, y esto es bastante severo, básicamente porque el predominio es indirecto y evidentemente pues va a haber daño encefálico. La forma de presentación, ya cuando existe traspaso a través de la barrera hematoencefálica y la adhesión a los ganglios basales que se encuentran en la base del cerebro, se llama encefalopatía aguda. La encefalopatía aguda se produce por hiperbilirrubinemia indirecta, nunca por directa porque la directa no es liposoluble. Entonces se impregna de forma aguda dentro de la primera semana de vida a nivel de los ganglios basales. Se asocia frecuentemente a niveles de bilirrubina mayores a 20 miligramos por decilitro, a nivel de la total. Entonces, en este esquema pueden ver quiénes forman parte de los ganglios basales. Está el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y los núcleos subtalámicos. Principalmente a nivel del globo pálido
y el putamen es donde se aloja la bilirrubina indirecta. Allí le gusta adherirse. Por lo tanto, como sabemos, los ganglios basales son los encargados del movimiento, el control de movimiento, y por lo tanto, nuestra clínica también tendrá relación con defectos del movimiento. Entonces encontramos que la clínica de la encefalopatía aguda se divide en 3 etapas. Las 2 primeras etapas son reversibles mientras sean identificadas y sean tratadas de forma oportuna. En la primera etapa vamos a tener a un paciente hipotónico con un tono disminuido, vamos a tener a un paciente letárgico, o sea, un paciente que va a estar un poco apático, no va a querer levantarse, no va a tener buena respuesta y también aparece con succión débil. Es reversible con tratamiento adecuado. También pueden tener un llanto agudo en esta etapa temprana. La segunda etapa se caracteriza por un mayor compromiso del estado de conciencia y entonces el paciente entra a estupor. Ya tienes que emplear fuerza para levantarlo. El paciente luce hipertónico, puede tener fiebre también y aparece hipertonía, retrócolis y opistótono. Opistótono y retrócolis son problemas neuromusculares que aparecen debido al exceso de bilirrubina indirecta a nivel de los ganglios basales. El opistótono es este niño donde tiene una curvatura del cuello, de la cabeza y de la columna. Está doblado. Y retrócolis nos habla de una curvatura principalmente a nivel del cuello. Ambos, tanto temprano como intermedio, pueden ser tratados. Sin embargo, la etapa avanzada, donde se compromete aún más el estado de conciencia llevando al niño al coma, casi siempre desencadena en la muerte, en la mayoría de los casos. Y en este momento los bebés ya están en coma, convulsionando, ya tienen más retrócolis y opistótono pronunciado, y muchos de ellos lamentablemente fallecen. La manera de hacer el estudio, no solamente por la clínica, sino también por el estudio de imágenes, tenemos aquí la resonancia magnética, que es lo que se pide cuando estamos sospechando de una encefalopatía aguda. En la resonancia magnética nosotros vamos a ver 2 formas de corte. Uno de los cortes se llama T1, que nos ayuda a ver la parte básicamente anatómica del cerebro, y el T2 nos ayuda a ver la presencia de líquidos. Entonces, dice aquí que cuando nosotros tenemos una afectación a nivel de los ganglios basales, vamos a encontrar unas zonas hiperintensas, o sea, que se remarcan más a nivel justamente de esta, eh, de esta etapa, ¿no? Que es el T1, de la resonancia magnética. Entonces, hiperintensidad en T1 a nivel de los globos pálidos de forma bilateral. De esta manera se ve el encefalopatía aguda en pacientes que tienen hiperbilirubinemia indirecta. La encefalopatía crónica, perdón, antes de decirles esto. La encefalopatía crónica ya es cuando tenemos un paciente que ha pasado más de una semana, perdón, ya. Cuando el paciente ha pasado más de una semana y ha pasado hasta más de un año y de pronto los niveles de bilirrubina ya son normales, pero el daño encefálico ya es irreversible. Aquellos pacientes que logran sobrevivir a la encefalopatía hiperbilirubinémica y forman parte de la cronicidad se llaman kerníteros. El kerníteros es la forma crónica de la enfermedad por bilirrubina incrementada. Principalmente se caracteriza por tener una tetrada. La tetrada se caracteriza evidentemente por una alteración a nivel del control motor, con parálisis coriotetósica. Coriotetósica significa que estos pacientes tienen alteración a nivel corio, es porque sus manos empiezan a tener una especie de movimientos como si tocaran el piano. Y atetosis se refiere a unos movimientos de los miembros, tanto de los brazos como de las piernas, en forma de torsión. Y esto es permanente. Entonces, estos niños están en constante movimiento, como si tocaran piano con los deditos y los brazos moviéndolos como si oscilaran, como si se movieran de forma no controlada. La segunda alteración que ocurre en Kernicterus es la sordera neurosensorial, porque afectan también al octavo par craneal.
La tercera es el trastorno oculomotor. Hay una alteración de la mirada vertical hacia arriba. Y por último, tenemos displasia del esmalte dental. Estos cuatro constituyen la tetrada clásica de Kernicterus. Recuerden que Kernicterus tiene un diagnóstico anatomopatológico. Ya se ve inclusive en el fallecimiento. El diagnóstico lo podemos hacer de forma clínica por la tetrada, con el examen físico y con las imágenes que vamos a ver también en la resonancia magnética. Pero curiosamente, a pesar de que tienen tantos trastornos, estos pacientes pueden tener coeficiente intelectual normal, pero ser niños con parálisis cerebral y estar postrados en una silla de rueda, como hemos visto en el video y en la imagen. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es una buena anamnesis, un buen examen físico para valorar la extensión de la ictericia y la clínica neurológica. Y por último, ayudarnos con la solicitud de las bilirrubinas totales y fraccionadas. Y esta tabla resume lo que vamos a pensar en caso tengamos ictericia. Lo primero que vamos a preguntarnos cuando nos encontramos ante un paciente con ictericia al que le hemos solicitado bilirrubina será, ¿las bilirrubinas totales están incrementadas? Correcto. ¿Este predominio es directo o indirecto? Si tenemos predominio indirecto, entonces nos preguntaremos, ¿ha ocurrido dentro del primer día? Si ha ocurrido dentro del primer día, pensaremos que siempre es patológico y se trata de las incompatibilidades más frecuentes, ABO y RH. Si es de predominio indirecto, pero se presenta más de 24 horas, pero menos de una semana, pensaremos en las formas de ictericia fisiológica como hemos visto en un inicio, con un pico entre 3 y 5 días en el atérmino y con un pico entre 5 a 7 días en el pretérmino. ¿Qué se hace? Solo se observa. Esos pacientes no requieren tratamiento porque es ictericia fisiológica por todo lo que ya hemos comentado. Pero también puede aparecer ictericia por lactancia materna, aquella que ahora ya se llama ictericia por una hipoalimentación, ¿no? Por poca leche, por poca cantidad de leche. Entonces, este paciente evidentemente va a cursar, además de ictericia, con deshidratación, con pérdida de peso y también con un incremento a nivel del sodio sérico, que se llama hipernatremia. Aquella ictericia que aparece en más de un día y más de una semana es principalmente el síndrome de Arias o ictericia por leche materna o síndrome por lactancia materna que habíamos visto que era por las sustancias que tenía la leche. No se suspende la leche materna, esa tendencia había hace muchos años y actualmente le permitimos a la mamá seguir dándole de lactar y esperar el tiempo prudente en que desaparezca la ictericia. Perfecto. Y ahora vamos a la parte mala. ¿Qué sucede si la ictericia es a predominio directo? Si es a predominio directo, pero es menos de 2 semanas en que apareció, la principal causa aquí será siempre hepatitis por torcho. Acuérdense que hepatitis en nuestros pacientes neonatales siempre es torcho. Y si es en más de 2 semanas, pensaremos en nuestra causa principal de ictericia colestásica, atresia de vías biliares, causa quirúrgica que se tiene que colocar dentro de los 45 primeros días, la cirugía de Kasai, de método paliativo, y tenemos hasta los 2 años para operar al paciente, y que el diagnóstico se hace dentro de solo operaciones con una colangiografía intraoperatoria. Perfecto. Si es bilirrubina indirecta, ¿estamos en riesgo de neurotoxicidad? ¿Cómo lo sabemos? Porque en uno de los primeros esquemas les presenté cuáles eran los factores de riesgo de neurotoxicidad. Prematuro, hemólisis, séptico, albúmina menos de 3 y también si el paciente se encontraba inestable hemodinámicamente. Y entonces nos ponemos a buscar. Si es bilirrubina indirecta incrementada, ¿se deberá a un aumento de producción? Nos encontraremos ante cuadros de hemólisis, nos encontraremos ante cuadros de policitemia o de cefalohematoma, entonces tenemos que buscar algunos otros exámenes de diagnóstico que nos ayuden a descartar estas causas. Será por disminución de la conjugación y entonces nos encontramos ante estas dos enfermedades hereditarias, ya sea por función o por número. Krieger-Najar o Gill. Si pienso que es por lactancia o leche materna, ¿tendrá pérdida de peso y luce deshidratado? Eso también tenemos que preguntarnos para darle tratamiento. Buscaremos hijo de madre diabética, hipotiroidismo, galactosemia también. Y si es a predominio directo, hepatitis por TORCH o atresia de vías biliares. Y si es atresia de vías biliares, ¿cómo sé? Porque también se asocia a colia, a coluria y a hepatomegalia.
El paciente presenta signos de encefalopatía. ¿Cómo sé que un paciente tiene encefalopatía? Porque tiene alteración del estado de conciencia, porque tiene hipertonía o hipotonía, porque tiene convulsiones, opistótono, retrópolis, etc. Entonces, todo eso me dice paciente encefalopatía. ¿Qué solicitamos? Grupo sanguíneo y factor RH para verificar incompatibilidad, hematocrito, reticulocitos. Recuerden el hematocrito y los reticulocitos porque queremos ver en el caso del hematocrito si es que hay anemia y en el caso de los reticulocitos ver si es que esta destrucción por hemólisis está generando que la médula ósea produzca más glóbulos rojos nuevos, que son los reticulocitos. Vamos a dosar bilirrubinas totales y bilirrubinas fraccionadas. Cuando decimos bilirrubinas fraccionadas hablamos de directa e indirecta. Vamos a solicitar test de Coombs directo para valorar en el recién nacido la presencia de isoinmunización, la reacción antígeno-anticuerpo. Solicitamos un frotis de lámina periférica para valorar la forma de la membrana y descartar, por ejemplo, esferocitosis hereditaria donde hay alteración a nivel de la membrana. Pedimos electrolitos séricos valorando pacientes que están deshidratados por lamentablemente mala técnica de lactancia, pacientes con hipernatremia. Podemos pedir deshidrogenasa láctica, que es una enzima que se encuentra incrementada en los procesos de hemólisis. Podemos pedir aptoglobina. La aptoglobina también es una proteína que se encarga de viajar junto a la hemoglobina libre. Cuando nosotros tenemos hemólisis, hay un montón de hemoglobina libre y la aptoglobina lamentablemente no es mucha. Entonces, las aptoglobinas cogen a las hemoglobinas y las transportan, pero cuando nosotros las dosamos, evidentemente, como ya están ocupadas por hemoglobina, el resultado sale bajo cuando estamos ante la presencia de una anemia hemolítica. Pedimos transaminasas porque evidentemente en las ictericias colestásicas se incrementan también las transaminasas. Pedimos grupo TORCH a la mamá o al bebé, hemograma y PCR para valorar infección, TSH y T4 libre para descarte de hipotiroidismo. Dosamos proteínas totales y fraccionadas. Básicamente lo que nos interesa son las fraccionadas porque estamos buscando albúmina. La albúmina menor a 3 se considera un factor de neurotoxicidad. Dosamos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cuando tenemos alta sospecha y hacemos tamizaje metabólico para descarte de enfermedades como el hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia, etc. Evidentemente también vamos a pedir potenciales auditivos evocados cuando estamos sospechando ya de daño a nivel de neurosensorial, ¿no? Con sordera neurosensorial. Y pedimos imágenes, ¿no? El estudio de elección, resonancia magnética cerebral cuando queremos valorar daño cerebral y ecografía hepática cuando queremos descartar atresia de vías biliares o hepatitis, ¿no? De pronto por ahí salen incrementados. Las curvas hipercentiles para el diagnóstico. Como les mencioné en un inicio, en neonatología trabajamos todo con curvas y resulta que existen dos tendencias. Una se llama tendencia con el nomograma de Butani, que fue ideado en el año 1999 y ha sido utilizado hasta el año 2004 para valorar qué pacientes mayores a 35 semanas pueden ingresar o no a tratamiento. Hay dos tratamientos para el recién nacido. Uno que se llama fototerapia y otro tratamiento se llama exsanguíneo transfusión. La fototerapia, luego la vamos a revisar, es el tratamiento de elección para la mayoría de los bebés que cursa con hiperbilirrubinemia. En este cuadro nosotros podemos observar esta primera línea que nos dice qué cantidad de bilirrubina tenemos y esta línea de abajo nos dice la edad postnatal del bebé. Nosotros tenemos que hacer un cruce entre edad postnatal y nivel de bilirrubina y vamos a elegir una de estas curvas en relación a los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, la curva más baja nos dice que es para bebés que tienen entre 35 y 37 semanas, pero que tienen factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tienen? Por ejemplo, que tienen un cefalohematoma, que son Down, que son hijos de madre diabética, o por ejemplo que son alimentados solo con lactancia materna exclusiva, o que la mamá tiene tubo TORCH, el bebé también, o que son pacientes sépticos, o que están en una situación de hemólisis. Todo eso se llama factores de riesgo. Si tenemos un niño menor a 37 semanas con algún factor de riesgo, cogemos esta curva. La segunda curva es para pacientes que tienen riesgo intermedio y dice que son aquellos que tienen mayor o igual de 38 semanas, pero tienen alguno de los factores de riesgo que les acabo de mencionar.
o que sí efectivamente son prematuros, entre 35 y 37 semanas, pero que lucen bien. Y por último, la curva más alta es para pacientes que tienen riesgo bajo, o sea, aquellos niños que tienen más de 38 semanas y que no tienen ningún factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un bebé de 2 días de vida, es un bebito que tiene 38 semanas, pero es un síndrome de Down. Como tiene más de 38 semanas y tiene un factor de riesgo, yo voy a elegir mi curva punteada con líneas punteadas. Entonces digo, este bebé tiene 48 horas de vida y mi nivel de bilirrubina le acabo de pedir y salió 12. Entonces yo marco una línea imaginaria y dice que me salió 12. Entonces 10, 11, 12. Entonces cayó aquí. Cuando cae por debajo de la línea que yo elijo, significa que ese paciente no requiere tratamiento, en este caso con fototerapia. Significa que solamente debo darle medidas de soporte que incluyen alimentarlo más frecuentemente para eliminar rápidamente el meconio y por orina y por heces eliminar toda la bilirrubina y traerlo siempre a los controles de forma seriada. Sin embargo, si los niveles de bilirrubina hubieran salido por encima de la curva que elegí, ese paciente ingresaría a fototerapia, que es el tratamiento de elección que vamos a ver. Estas curvas también son similares a las anteriores, pero sirven para otro tratamiento que se llama exsanguíneo transfusión, que es un tratamiento que consiste en la eliminación de casi el 80% de la sangre que tiene el bebé para recambiarla. Recambiamos la sangre del bebé por una sangre nueva. Y frecuentemente la exsanguíneo transfusión se utiliza para pacientes con ictericia hemolítica por incompatibilidad de grupo e incompatibilidad RH. Entonces, Butani se utiliza para pacientes mayores de 35 semanas. En el año 2022 dejamos de utilizar las tablas de Butani que utilizamos desde el 2004 y utilizamos estas nuevas, donde las han dividido en fototerapia sin factores de riesgo de neurotoxicidad, que ya les he mencionado, que por favor traten de recordar, y aquellas fototerapias que tienen factores de riesgo de neurotoxicidad. Hacemos exactamente lo mismo. El precepto es igualito. Vemos la edad gestacional de nuestro bebé y según esto vamos a elegir el color de nuestra curva. Luego valoramos la edad postnatal y por último valoramos las bilirrubinas, el valor de las bilirrubinas totales y hacemos un cruce. Por ejemplo, tengo un bebé que tiene 40 semanas, voy a elegir el color verde y tiene de repente 2 días de vida y está itérico. Y el resultado me ha salido en 18. Entonces, veo aquí 2 días de vida y 18 de bilirrubina, está aquí. Justo está por encima del límite. Eso significa que ese bebé que está por encima de la curva verde, que es la que elegí por edad gestacional, va a entrar al tratamiento de fototerapia. Si esa bilirrubina me hubiera salido de repente 16, estaría por debajo de la curva y diríamos ese paciente no requiere inicio de fototerapia, requiere solo controles y probablemente pues darle un poquito de pronto de leche de fórmula para apoyo, para ayudarlo a metabolizar más rápido la bilirrubina y a eliminar. Pero esto lo utilizo cuando no tengo factores de riesgo. Pero sin embargo, si tengo factores de riesgo para neurotoxicidad como prematuridad, hipoalbuminemia, paciente con hemólisis por incompatibilidad de grupo, paciente escéptico o inestable clínicamente por otras enfermedades, elegiré estas curvas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en realidad las curvas son similares, solo que en este caso de factores de riesgo de neurotoxicidad, no tienen mucho chance los bebitos. O sea, si tienen bilirrubina un poquito alta, debido a sus factores de riesgo, sí entran a tratamiento con fototerapia. Lo mismo, en el 2022 se postularon estas curvas, pero ya para tratamientos con exsanguíneo transfusión, separando aquellos que tienen factores de riesgo de aquellos que no tienen factores de riesgo para neurotoxicidad, que es exactamente lo mismo que el anterior, ¿no? Guiándonos por la edad gestacional, la edad postnatal y el nivel de bilirrubina. Resulta que también hay otro grupo, que son la escuela del grupo NICE, que desde el 2016 nos ayuda a identificar bebés que requieran fototerapia y lo utilizamos principalmente en bebés menores de 35 semanas, porque estas curvas son distintas a las anteriores y nos ayudan un montón porque pueden ir desde la semana, cada bebé según la edad gestacional tiene una curva.
Hay curvas desde las 23 semanas hasta las 42 semanas. O sea, hay una curva, como ustedes ven acá en la primera parte, para 23 semanas, hay una para 24, para 25, para 28, para 30, 32, ¿no? Hasta la mayor o igual a 38. Y en esta misma curva vamos a ver si el paciente requiere fototerapia o exsanguíneo transfusión, según lo mismo, según el cruce de edad postnatal, porque esto que vemos acá son días de vida, versus la bilirrubina. Pero ojo, la bilirrubina que nos da NICE es una bilirrubina que no está en miligramos por decilitro, sino está en milimoles por litro. Para poder nosotros convertir miligramos a mililitros, tenemos que hacer una multiplicación por un factor de conversión que es 17.01. Por ejemplo, yo tengo un valor de bilirrubina que me salió, no sé, pues me salió en 12 y yo quiero utilizar la curva de NICE, pero lamentablemente pues aquí me está marcando milimoles. Entonces multiplico 12 por 17.01 y el resultado me da 204 milimoles. Entonces yo puedo trabajar en base a mi 204. Mismo precepto. Tengo un bebé que tiene, aquí, tengo un bebé que tiene 40 semanas de edad gestacional, estamos en su segundo día de vida, y de pronto su valor de bilirrubina me salió en 204, como hicimos hace un ratito con el ejercicio. Viajo aquí, digo 250, 200, más o menos 200, no, más o menos 204, 200, 200, ahí. Entonces, como está por debajo de la línea azul, significa que es un paciente que no requiere tratamiento y solamente requeriría observación. Si yo multiplico por 17.01 el valor de una bilirrubina y me sale por encima de la curva azul, significa que ese paciente entrará a fototerapia. Y si me sale por encima de la línea roja, dice que ese paciente entrará a exsanguíneo transfusión. Pero ojo, lo que dice NICE y lo que dicen las últimas guías es que no debemos esperar a que el paciente esté sobrepasando la línea de control, sino que si nosotros vemos que está 2 puntitos menos de la línea, ya debemos considerar que ese paciente debe entrar al tratamiento que le corresponde. Si, por ejemplo, me arrojó el valor de bilirrubina por aquí, está justamente, no está en rango de foto si nosotros queremos ser estrictos. Sin embargo, la guía dice que tenemos que ser muy juiciosos y ver que evidentemente ese nivel de bilirrubina a las pocas horas podría incrementarse. Entonces, si está dentro de los 2 miligramos por decilitro, por debajo de la curva que le corresponde, debe entrar al tratamiento subsiguiente, en este caso fototerapia. Si, por ejemplo, cayó aquí, estoy por 2 miligramos por debajo de lo que corresponde para exsanguíneo transfusión, no voy a esperar a estar por dentro de exsanguíneo transfusión, sino que yo diré, este bebé en 2 a 3 horas va a estar ya en valores de exsanguíneo transfusión, así que inmediatamente ingresará al tratamiento subsiguiente. ¿Cuáles son los tratamientos? Muy bien. Butani también estableció que para iniciar los tratamientos debíamos ubicar a los bebés en unos percentiles de riesgo, encontrando bebés de riesgo bajo, riesgo intermedio alto y riesgo alto. Ok, ¿para qué nos sirven estas curvas que dio Butani? Son unas curvas que nos ayudan a predecir que el siguiente valor de bilirrubina excede el percentil 95. Ok, esto significa que, por ejemplo, yo tengo un paciente con riesgo. Digo, este bebito, por ejemplo, tiene incompatibilidad. Tengo que pedirle, de repente ahorita no está ictérico. Puede ser que pasaron 12 horas de vivir y no es ictérico, pero como sé que tiene incompatibilidad y va a ser ictericia, le tengo que pedir bilirrubinas. Entonces, yo le pido bilirrubinas. Esas bilirrubinas, cuando sale el resultado, yo lo voy a poner en un grupo. Por ejemplo, ese bebé que tiene riesgo de hemólisis, está en sus 12 horas de vida y de pronto el resultado me ha salido 7, es altísimo, ¿ah? Entonces, está dentro del percentil 95 en zona de alto riesgo. Eso me dice que ese bebito va a necesitar de todas maneras tratamiento, probablemente con exsanguíneo transfusión. Entonces, una vez que yo ya tengo establecido el nivel de bilirrubinas totales y fraccionadas, lo segundo que tengo que hacer es elegir qué curva voy a usar para este recién nacido. Si son bebés mayores, de mayor o igual de 35 semanas, utilizaré la guía de la APP, de la Asociación Americana de Pediatría, más conocida como la tabla de Butani. Y si es un bebé menor de 35 semanas, utilizaré las curvas de NICE. Ahora, ¿qué cosa es esto de peritol y biliar?
Resulta que para facilitarnos un poco la vida, ahora existen aplicativos que nos ayudan a establecer si un paciente requiere o no tratamiento. Ya no estamos en nuestros libros o en nuestras hojas buscando nuestras curvas de Butani o las curvas de NICE, sino que ya tenemos aplicativos en el celular para elegir si queremos usar las curvas de Butani o si queremos aplicar las curvas de NICE. Por eso les ponía entre paréntesis, Peritol para los niños mayor o igual de 35 semanas que obedece a Butani y en menores de 35 semanas las curvas NICE que las podemos descargar con el nombre de Biliap. Luego, según la curva elegida, veremos si es que el paciente es tributario de fototerapia o exsanguíneo-transfusión en relación a su edad gestacional y su edad postnatal en días. Fototerapia. Esta es la fototerapia que hemos estado conversando previamente y que es el tratamiento que usamos en la mayoría de hiperbilirubinemias a predominio indirecto. Quiero que recuerden una cosa. La fototerapia solamente es útil en ictericia a predominio indirecto. Solamente es útil a indirecto. ¿Por qué? Porque las bilirubinas incrementadas a predominio directo obedecen a otras causas. Por ejemplo, sepsis, TORCH, atresia de vías biliares. Entonces, la etiología no va a resolver con fototerapia. Para que tú puedas tratar una ictericia a predominio directo, necesitas tratar la causa, tratar la etiología. Por lo tanto, allí no vale la fototerapia. Allí no es aplicable, no es importante utilizarla, no bajarían las bilirubinas. La fototerapia, también llamada luminoterapia, es lo que tenemos en todos los hospitales, felizmente. El objetivo de la fototerapia es disminuir la neurotoxicidad. ¿Por qué? Por la bilirrubina indirecta que atraviesa la barrera hematoencefálica. Utilizamos un tipo de luz especial que se llama LED Blue Light. Antes utilizábamos otro tipo de luz, pero se ha encontrado que con la luz LED vamos a encontrar una potencia alta y de esta manera vamos a poder intensificar la fototerapia en el recién nacido y poder metabolizar la bilirrubina y poder eliminarla a través de la orina y de las heces. Se utiliza un tipo de luz, como les comenté, que es una luz azul-verde, se llama, es una luz blue light con una potencia de 30 microwatts por centímetro cúbico y con una longitud de onda que es la intensidad de la onda, de aproximadamente 475 nanómetros. Ya esto está codificado dentro de nuestros equipos de fototerapia. Entonces, el mecanismo por el cual la bilirrubina se convierte en un pigmento mucho más eliminable es a través de la fotooxidación y a través de la fotoisomerización. El más importante es la fotoisomerización porque va a permitir que la bilirrubina indirecta se convierta en una forma, una reacción fotoquímica de fácil excreción a través de la orina y a través de las heces, en forma de otro pigmento llamado lumirrubina o fotobilirrubina. Y la fotooxidación nos permite que esa bilirrubina se elimine por dentro. Entonces, la fototerapia es el tratamiento de elección. ¿De qué depende la efectividad de la fototerapia? De la intensidad. Y para tener una buena intensidad ya tenemos los valores de más eh, de 30 nanowatts o con longitud de onda de más de 475 nanómetros. Y también depende del área de la piel expuesta al neonato. Como ustedes pueden ver en la imagen, el recién nacido se halla prácticamente desnudo, solamente usa pañal, porque siempre hay que proteger genitales de la luz y les ponemos a los bebitos unos lentes. Esos lentes de fototerapia van a permitir que ese bebé tenga protección ocular y la luz no dañe sus ojos. Entonces, mientras más tiempo tengamos al bebé y más expuesto a la fototerapia, más rápido a través de los mecanismos fotoquímicos se eliminará la bilirrubina y será fácilmente excretable por la orina y por las heces. Cuando los bebitos están en fototerapia, no les indicamos lactancia materna directa, porque la idea es tener al bebé el mayor tiempo posible bajo la luz LED. Si nosotros le decimos a la mamá que le dé de lactar, ustedes saben que necesitamos entre 20 a 25 minutos de lactada en cada mama. Entonces serían 20 a 25 minutos en una mama, 20 a 25 minutos en la otra mama, entonces tendríamos casi una hora al bebé fuera de fototerapia. Por lo tanto, no va a ser tan efectivo.
Es por ello que los bebés que entran a fototerapia lamentablemente deben consumir leche, puede ser de la mamá, leche extraída, pero se la vamos a dar con biberón o leche de forma. Muy bien. ¿Cuándo debo pedir un control de bilirrubina? Ok. El control de bilirrubina, porque los bebitos que entran a foto, tenemos que tomarles un control de bilirrubina para ver cuándo salen de la foto, o sea, cuándo dejo de ponerle foto. Y principalmente va a depender del riesgo de rebote. ¿Qué significa el riesgo de rebote? El rebote significa cuando un bebito vuelve a tener indicación de fototerapia después de unas 72 a 96 horas, o sea, después de 3 a 4 días que recibió fototerapia previamente. Entonces, los factores de riesgo para rebote principalmente son aquellos que son prematuros o que tuvieron ictericia antes de las 48 horas, o si es que sus niveles de bilirrubina cuando nosotros les tomamos estaban cerca a las curvas para ingreso de fototerapia. Por ejemplo, supongamos que tenemos un bebé que queremos darle de alta, le hemos tomado bilirrubinas y tiene 12, pero con 13 entraba a fototerapia. Pero de pronto la mamá nos rogó y nos dijo, no, doctor, doctora, yo voy a hacer todo lo posible para que mi bebé esté mejor y le voy a dar un montón de leche, por favor, permítame llevarlo a casa y ya no quiero que lo ingresen a fototerapia. Ok, tú le das de alta, el paciente supongamos que ya recibió fototerapia, bajó la bilirrubina, pero está más o menos a un punto menos de lo que requeriría para continuar en foto. Y tú le dices, ok, señora, lléveselo a la. Ese paciente que estaba por 2 miligramos, casi llegando a su curva de fototerapia, tiene un riesgo de rebote alto. Por lo tanto, en las siguientes 72 a 96 horas es posible que el paciente retorne y otra vez a entrar a foto. Entonces, siempre hay que saber valorar el riesgo de rebote para ver si es que se va a quedar el paciente o si es que sí le podemos dar de alta. El control de bilirrubina siempre se establece 12 horas después del inicio de fototerapia. Mi bebé entra a fototerapia a 6 de la mañana, le pido 6 de la mañana del día siguiente un control de bilirrubinas totales y fraccionadas y valoro los niveles de bilirrubina y también los factores de riesgo que tenga, sobre todo los factores de riesgo de rebote. ¿Cuándo debo suspender? Cuando le tomo un control de bilirrubinas y mis bilirrubinas han disminuido por lo menos a 2 miligramos por debajo de la curva para ingreso de fototerapia en ese momento. Porque recuerden que nosotros tenemos nuestra curva en relación al tiempo de vida postnatal. Ayer entró a fototerapia con 2 días, pero ahora, cuando le pido el control, ya no tiene 2 días, tiene 2 días con 12 horas. Entonces ya la curva fue un poquito hacia la derecha. Entonces, ustedes tienen que valorar si es que para esa curva de 12 horas posteriores ha disminuido al menos 2 miligramos por decilitro. Y esperamos que en el caso de enfermedad hemolítica haya disminuido por lo menos más de 6 miligramos por decilitro en relación a la curva para ingreso a fototerapia. Evaluamos rebote, que ocurre entre 4 y 24% de los pacientes. Y aquí están los factores de riesgo que les mencioné. Por ejemplo, un paciente que inició fototerapia con menos de 2 días de vida, paciente que tiene hemólisis positivo, en los casos de enfermedad hemolítica, y si es que es prematuro, ¿no? Los prematuros siempre tienden a regresar por ictericia. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, podría pensar en pedirle bilirrubinas de pronto no a las 12 horas, sino a las 6 horas, un poquito más corto el tiempo de foto. Y si no tiene factores de riesgo, nosotros pedimos normalmente a las 12 horas, pero la nueva guía NICE dice que podemos pedirla entre 24 a 48 horas. Pero ¿por qué no pedimos entre 24 y 48 horas? Porque con frecuencia a estos pacientes les damos de alta y los citamos de forma precoz para verlos en consultorio, de manera ambulatoria. Esa es luz de fototerapia, es una luz azul. El bebé está dentro de esa fototerapia. ¿Cuáles son las complicaciones? La principal complicación de la fototerapia siempre es la deshidratación, por aumento de pérdidas insensibles. El bebé puede cursar con diarrea. Esto también es importante. Si es que no protegemos sus ojos, puede cursar con erosión corneal. Las quemaduras también son frecuentes. Y el síndrome del niño bronceado. El síndrome del niño bronceado ocurre cuando no sabemos que cuando vamos a tener un paciente con predominio de bilirrubina directa, lo metemos a fototerapia. Si ustedes tienen, por ejemplo, una atresia de vías biliares o un paciente que tiene hepatitis por TORCH o un paciente
de repente una galactosemia que tiene hiperbilirubinemia mixta, lo metes a fototerapia, el hecho de que tenga bilirrubina directa alta va a generar que el cuerpo se broncee. Entonces el niño verdaderamente sí se queda con un pigmento oscuro en la piel. El siguiente tratamiento y el último tratamiento es la exsanguíneo-transfusión. Este tratamiento es bastante cruento porque consiste en el recambio casi total de la sangre del recién nacido y se utiliza principalmente cuando estamos ante la presencia de incompatibilidad de grupo o incompatibilidad RH. Estos son los materiales que utilizamos. Utilizamos sangre y utilizamos plasma. Para poder calcular cuánta sangre vamos a utilizar en el bebé, tenemos primero que tener en cuenta cuánto es el volumen sanguíneo del bebé, porque nosotros al laboratorio le vamos a pedir 2 veces la volemia del recién nacido. Si, por ejemplo, tenemos un recién nacido a término, el recién nacido tiene una volemia de aproximadamente 80 a 85 mililitros por kilo. Por ejemplo, un bebé a término pesa unos 3 kilos y yo tengo que hacer la exsanguíneo-transfusión. Entonces yo quiero multiplicar 3 por 85 mililitros por kilo, que es su volumen sanguíneo. 3 por 85 da lugar a 255 mililitros. Pero yo al laboratorio le tengo que pedir el doble de sangre, el doble de su volumen. Le pediré al laboratorio que me mande 510 mililitros de sangre, porque esos 510 me servirán para hacer el recambio completo de la sangre del recién nacido. Lo mismo sucede con el prematuro. El prematuro tiene un volumen de sangre mayor al recién nacido a término y ellos pueden llegar incluso a tener 100 mililitros por kilo. La forma de saber cuánto volumen de recambio haré será exactamente el mismo. Multiplicaré 100 o 95 por los kilos del bebé, los multiplicaré por 2 para tener el volumen absoluto de recambio sanguíneo que voy a tener con ese recién nacido prematuro. ¿Cuál es el objetivo de la exsanguíneo-transfusión? El principal objetivo es evitar el kernícterus, eliminando la bilirrubina indirecta en exceso. Vamos a disminuir también los anticuerpos producidos por enfermedad hemolítica, y esto ocurre en la isoinmunización tanto de grupo como de factor. Y también corregiremos la anemia hemolítica. Recuerden que cuando hay isoinmunización hay destrucción de glóbulos rojos, hay gran liberación de hemoglobina, hay un montón de bilirrubina indirecta, pero también hay anemia por destrucción de los glóbulos rojos. ¿Cuándo la indicamos? Cuando hay falta de respuesta a la fototerapia y cuando está en la curva correspondiente, por encima de la curva o a 2 miligramos por debajo de la curva que le corresponde. Entonces, no es que a simple ojo tú dices, si tiene más de 18 entra, si tiene más de 20 entra, no. Todo depende de las curvas que utilices, depende de la edad gestacional, depende de la edad postnatal y el cruce que hacemos entre edad postnatal, edad gestacional y valor de bilirrubina según la curva elegida. ¿Y cuándo también le indico? Cuando tengo una velocidad sobre 0.5 miligramos por decilitro por hora en los primeros 3 días, ¿no? O signos clínicos compatibles con encefalopatía hiperbilirubinémica que hemos visto que eran esas 3 etapas, la inicial, la moderada, la intermedia y la tardía. Este procedimiento se encarga de eliminar anticuerpos y bilirrubinas y siempre le vamos a pasar sangre asociada con plasma fresco congelado. Esta sangre tiene que ser una sangre que está previamente entibiada y tiene que ser una sangre que ha sido donada por lo menos antes de los 5 días de la transfusión. ¿Qué cantidad de sangre le paso? La cantidad de recambio corresponde a 2 volemias del recién nacido y lo paso en 1 hora a hora y media. Estos son los bebés que van a sufrir de recambio. Ustedes saben que existe una vena y 2 arterias. Normalmente utilizamos la vena para hacer la transfusión. Esa exsanguíneo-transfusión por vena es la más común. Y aquí en el ombliguito, en los bebitos cuando son muy prematuros no se les pone, así como a los grandes, su catéter en la mano, ¿no? Su vía. A ellos no, porque ellos no tienen venitas adecuadas para hacer ese tipo de transfusiones, son muy delgadas. Entonces utilizamos los vasos del cordón umbilical. Este paciente es un prematuro que está intubado y que tiene cateterismo umbilical y gracias a la cateterización, ya sea por arteria o por vena o por ambas, porque también se pueden cateterizar ambas, vamos a realizar por allí la exsanguíneo-transfusión. Aquí podemos ver a 2 personas que son 2 operadores. Uno
introduce la sangre, otro extrae la sangre. Es un trabajo así. Extraigo un poco de volumen, ingreso un poco de volumen. Entonces, donde dice alícuotas, esto va en relación al peso. Esto es un poco más complejo, pero lo que tienen que saber es que la misma cantidad que voy retirando, la misma cantidad voy introduciendo de sangre nueva. Si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen incompatibilidad de grupo, al bebé le tengo que pasar grupo O de forma obligatoria, como si fuera la mamá grupo O, y el RH que elijo de la sangre para transfundir es el RH del bebé. Si el bebito es RH negativo, le pasaré RH negativo. Si el bebito es RH positivo, le paso RH positivo. Pero si es de grupo A, grupo B o grupo AB el bebé, lamentablemente tendré que transfundirle grupo O y así quedará el bebé. El bebé tendrá grupo O después del examen de transfusión. ¿Qué pasa si tengo incompatibilidad RH? Le paso el grupo del recién nacido, que puede ser AB o AB, y sí le paso RH negativo, igual que de la mamá. Lo convierto en un RH negativo para evitar la hemólisis. Toda vez que el valor de bilirrubina esté por encima de 2 miligramos o a menos del valor para exsanguíneo transfusión, debemos iniciar con exsanguíneo transfusión total. Siempre debemos hidratar al paciente porque también van a haber pérdidas insensibles y el paciente no es que solamente le hago exsanguíneo transfusión, sino que a la par le mantengo haciendo fototerapia intensiva. Complicaciones de las exsanguinotransfusiones principalmente está la hipotermia, los cambios a nivel del metabolismo como hipocalcemia, hipomagnesemia, hemorragia, hipercalemia son importantes, la hipoglicemia también, y podemos generar trombosis de vena porta o enterocolitis necrotizante. Así que hay muchas complicaciones en relación a la sanguinotransfusión. Debemos siempre solicitar bilirrubinas, calcio, glucosa y hematocrito cada 6 a 8. Eso también utilizamos. Se llama inmunoglobulina endovenosa. La exsanguinotransfusión no es que se hace, tú dices, ok, este paciente entra en exsanguinotransfusión y lo transfundo de inmediato. No. ¿Por qué? Porque siempre hay que preparar la sangre, que pedir al laboratorio, los papás tienen que dar el consentimiento informado, tengo que tener el material. Entonces, mientras pasa eso, puedo tener a la mano esta sustancia que se llama inmunoglobulina inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina G lo que hace es neutraliza los anticuerpos dentro de esta hemólisis autoinmune cuando hay incompatibilidad de grupo RH. Entonces, lo que hace es, podría ser que te baje la bilirrubina a niveles que no requieran exsanguinotransfusión o que te detenga un poco el proceso hasta que le puedas hacer exsanguinotransfusión. Entonces, la inmunoglobulina G la usamos desde hace bastante tiempo y justamente gracias a esta inmunoglobulina G usada a tiempo, muchos niños que tenían criterios para entrar a exsanguinotransfusión terminan por simplemente recibir fototerapia intensiva y con eso logramos reducir las bilirrubinas. La dosis es de 0.5 a 1 miligramo por kilo. Bueno, estas son cosas ya un poco más, son los nuevos ajustes que nos dio la Asociación Americana de Pediatría en el año 2022. Es un poco más complejo, pero bien, ¿cuál es el pronóstico? Si tiene tratamiento con fototerapia, idealmente es o sea, bilirrubina indirecta a tiempo es el tratamiento por Krieger-Najar. El diagnóstico pues es un diagnóstico de exclusión después de evidenciar otras causas. Si no se trata a tiempo, sobre todo la de tipo 1, si no se hace trasplante definitivo, pues el pronóstico es malo, mueren antes del año. El pronóstico de la hiperbilirubinemia directa siempre depende de la etiología. Recuerden que ahí no vale fototerapia, ahí tenemos que tratar la enfermedad que está generando hiperbilirubinemia directa. Recuerden que la atresia de vías biliares depende de que diagnostiquen precozmente, siempre sospechen ictericia predominio indirecto, mayores de dos semanas, pacientes que tienen aculia, coluria, hepatomegalia, piensen en atresia de vías biliares. Háganle su ecografía abdominal, su colangio intraoperatoria, su CASAI y esperemos a los 2 años para su trasplante definitivo. La colestasis genera insuficiencia hepática, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Todas aquellas ictericias que son a predominio directo me pueden llevar a estas situaciones. ¿Preguntas, chicos? No se aburran. Ahí tenemos un prematuro. ¿Ninguna? Doctora, Sí. disculpe, tengo una pregunta. Entre la fototerapia de luz LED
y la fototerapia intensiva, ¿cuál es más efectiva? Lo que pasa es que la fototerapia de luz LED es el tipo de fototerapia que usamos. La fototerapia intensiva se basa en cuántas luces le ponemos. O sea, existe una fototerapia simple donde le ponemos una luz LED nada más, o sea, como un foquito. La fototerapia doble le ponemos dos foquitos y la fototerapia intensiva es tres foquitos, pero todas son luz LED. O sea, la fototerapia intensiva es fototerapia de luz LED. Ajá. Ah, gracias. Solo que decimos fototerapia simple, fototerapia doble o fototerapia intensiva o triple en relación al número de focos que le vamos a poner para proporcionarle luz LED. Pero siempre es luz LED, siempre, siempre, siempre. En fototerapia simple, en doble o en triple, también llamada fototerapia intensiva, siempre es luz LED. Esa es la única luz que tenemos ahora. Muchas gracias, doctora. Pero disculpe, una pregunta. En una guía decía que cuando había hipoalbuminemia también aumentaba la posibilidad de, de neurotoxicidad en un recién nacido con hiperbilirubinemia, pero lo que no entiendo es si disminuye la, la albúmina, no sé si significaría que se transporta menos y no llega tanto a lo que es el cerebro. o- Lo que pasa es que la bilirrubina indirecta necesita la albúmina para transportarse al hígado. Pero si no hay albúmina, la bilirrubina viaja por todo el cuerpo, no tiene control. O sea, la albúmina es la que controla la bilirrubina y le dice, ¿sabes qué? Vámonos al hígado. Si no hay albúmina, la bilirrubina hace de las suyas. Va por todo el cuerpo y le gusta ir al cerebro y atraviesa la barrera hematoencefálica. O sea, gracias a la albúmina va la bilirrubina al hígado. Si no hay albúmina, la bilirrubina queda haciendo de las suyas por todo el cuerpo. Por eso es que la hipoalbuminemia da lugar a que la bilirrubina indirecta pueda adherirse con mayor facilidad al cerebro. Ok, muchas gracias. Doctora, disculpe, tengo otra pregunta. Sí, Em, por ejemplo, en caso de que exista riesgo de neurotoxicidad, entonces sería un buen momento para poder iniciar fototerapia de tratamiento. si tú te das O, cuenta, por ejemplo, en las curvas, cuando hay riesgo de toxicidad, por ejemplo, mira, las curvas te las dan un poquito más bajas. No, bueno, pues soy una toxicidad. Entonces, cuando tú tienes riesgo de neurotoxicidad por estos factores de riesgo, es como que, es como que no le das chance a que la bilirrubina suba mucho. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo tengo un niño que tiene de repente 36 semanas, es prematuro, eso es un factor de riesgo de neurotoxicidad, y de repente ese niño con un valor de 13 entra a fototerapia. Pero ahora tengo un niño que tiene exactamente 38 semanas, tiene también 2 días, igual que el niño anterior, y tiene 13 de bilirrubina. Si tú te das cuenta, al tener 38 semanas, la curva le permite de repente solo observar. Pero el otro niño, que también tiene 2 días, que también tiene 13 de bilirrubina, solo por el hecho de ser prematuro y tener un riesgo de neurotoxicidad, yo soy menos permisiva con ese nivel de bilirrubina y ese niño sí entra a fototerapia. Eso significa que los pacientes que tienen neurotoxicidad pueden entrar a fototerapia con valores más bajos de bilirrubina que los niños que tienen la misma edad, que tienen la misma edad postnatal y que tienen de repente el mismo valor de bilirrubina que no entrarían a más chiquito, más riesgo de que entres a fototerapia. A más chiquito, tienes menos tolerancia a bilirrubina alta. Eso es lo que dicen las curvas. muchas gracias, doctora. Mira, acá te das cuenta en estas curvas de NICE. ¿No te das cuenta que esta foto y transfusión están más abajo que estas de acá? Mira, ¿por qué? Porque estos niños no tenemos tolerancia. Mientras más bebito eres, más chiquito, tienes una edad menor a 38 semanas, no te dejo que tengas mucha bilirrubina. Inmediatamente te doy foto. En cambio, un niño que tiene más de 37 semanas y que tiene de repente 2, 3, 4, 5 días, te tolera mucho mejor
una bilirrubina alta que este niño más chiquito. Igual en la hipoalbuminemia. Igual, por ejemplo, en un paciente séptico, ¿no? Que son factores de riesgo de neurotoxicidad. ¿Otra pregunta? Chicos, ¿ya no hay más preguntas? Parece que no, doctora. Ya. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias. A usted, doctora.